el tren que usted, engañado por la costumbre, aborda cada mañana. Llega a tiempo, se desliza en silencio, lo deposita sin incidentes en su destino. Pero ¿qué pasaría si, de un día para otro, esa certeza se convirtiera en un acto de fe ciega? Si el tren no se detuviera donde debe. Si una vez en marcha, nadie pudiera garantizar cuándo volvería a parar. Si el humo y las llamas brotaran de sus entrañas y la única explicación fuera un susurro corporativo, estamos haciendo ajustes. Fue una situación imprevista. Por favor, espere un poco más. Con un ferrocarril así, ¿usted se atrevería, mañana mismo, a confiarle su vida? Hace poco, una noticia sacudió al mundo entero, una noticia que resonó con la fuerza de un sismo en las placas tectónicas del orgullo nacional. Japón, la nación que alguna vez fue el pináculo de la ingeniería ferroviaria, tomó una decisión que dejó al planeta boquiabierto: invertir la astronómica cifra de 860.000 millones de yenes en la tecnología de trenes de alta velocidad de México. 860.000 millones de yenes. Una cantidad capaz de decidir el futuro educativo y sanitario de un país entero. Y la tecnología elegida no provino de sus vecinos industrializados ni de los gigantes europeos, sino de México, una nación al otro lado del Pacífico, un lugar que el mundo asociaba más con pirámides ancestrales y un sol inclemente que con la disciplina de la ingeniería de punta. ¿Por qué llegaron a tal extremo? ¿Por qué debían pagar un precio tan monumental? La verdad es que esta nación insular carga con el recuerdo de una pesadilla ferroviaria que desearía borrar de su memoria. Trenes que no podían frenar, vagones envueltos en llamas y una confianza pública que se hizo cenizas. Aquel fracaso no solo arrancó la ira de sus ciudadanos, sino que les robó algo más profundo, la capacidad de esperar algo bueno, implantando en su lugar una fría y amarga resignación. Por eso, esta elección no fue una inversión para mejorar la comodidad. No era un plan para ser más rápidos. Fue una decisión tallada en la desesperación, un juramento para no repetir jamás los mismos errores. Fue el compromiso solemne para no volver a ofrecer excusas frente a su pueblo. ¿Por qué el águila azteca de México? ¿Por qué no la tecnología de otro país? ¿Cuál era el verdadero significado detrás de esos 860.000 millones de yenes? Cuando termine de escuchar esta historia, comprenderá el valor incalculable que se esconde en la normalidad, en la sublime belleza de que no ocurra absolutamente nada. La noticia alteró el aire de una nación silenciosa en un instante. Japón adoptará la tecnología del tren bala mexicano. Inversión, 860.000 millones de yenes. Normalmente, las noticias sobre trenes son un tema de nicho, algo que solo apasiona a los aficionados. Pero esta vez fue diferente. Porque en este país, el tren no es un pasatiempo. Es la vida misma. Japón fue durante décadas sinónimo de precisión y orgullo. Su sistema social, construido sobre la promesa de un trabajo duro a cambio de estabilidad, era un modelo admirado. La gente confiaba en que su esfuerzo colectivo se traduciría en un bienestar tangible. Sin embargo, esa tranquilidad no cae del cielo. Se cimienta en un pacto: los ciudadanos pagan impuestos elevados y, a cambio, el Estado asume la responsabilidad de sostenerlos con servicios públicos impecables. Por eso, la cifra de 860.000 millones de yenes no era solo dinero. Era la materialización del sudor de millones de trabajadores, un tesoro confiado al gobierno. Y destinar esa fortuna a un solo proyecto ferroviario ya era una decisión de un peso colosal. Pero a la sorpresa se le sumó el estupor. El hecho de que la tecnología elegida fuera mexicana era, para muchos, inconcebible. Desde la perspectiva de Tokio, México es un país lejano, exótico. En Europa existen múltiples sistemas de alta velocidad de renombre. El TGV francés, el AS alemán, no era por falta de opciones. Y sin embargo, se eligió a México. Un país con una distancia cultural y geográfica abismal, con estándares y protocolos distintos. Tenía que haber una razón de peso. En ese momento, millones de japoneses se hicieron la misma pregunta: ¿realmente era necesario llegar a esto? O, visto desde el ángulo más sombrío, ¿tan peligrosa era la situación actual de nuestros trenes? Y sobre todo, ¿por qué se confiaba tanto en la tecnología mexicana?
En los foros internacionales de ferrocarriles, el debate estalló al instante. Hubo elogios. La tecnología mexicana, el sistema Águila Azteca, es seguro y preciso. Tienen un historial impecable en terrenos geológicamente complejos. Es una decisión comprensible. Pero, por supuesto, también surgieron voces de rechazo. Es demasiado caro. Un uso inaceptable del dinero de los contribuyentes. ¿Acaso esa cifra será suficiente para cubrir todo el proyecto? ¿No elegir a un proveedor europeo es un insulto para nuestros propios ingenieros? Lo fascinante de esta historia es que trasciende la simple comparación técnica. La decisión de Japón está íntimamente ligada a sus fracasos pasados. A una imagen que su pueblo no quiere volver a ver, a una vergüenza que no quieren volver a sentir, a una ira que no quieren volver a repetir. Porque este país, no hace mucho, cometió un error garrafal. Un error tan grande que dejó una cicatriz en la psique colectiva, una creencia tóxica de que confiar en sus propios trenes era buscarse el dolor. Por eso, para muchos, esos 860,000 millones de yenes no eran el precio para comprar un sueño. Eran el pago para ponerle fin a un miedo muy real. Al escuchar esto, usted podría preguntarse, ¿tan terrible era el estado de los ferrocarriles japoneses? ¿Qué fue lo que enfureció tanto a una nación conocida por su estoicismo? ¿Por qué la tecnología mexicana parecía un enviado divino, un salvador inesperado? Para entenderlo, primero debemos ver el lugar que ocupaba el tren en la vida cotidiana de Japón, y cómo ese pilar fundamental se estaba pudriendo desde adentro. Para el pueblo de Japón, el tren nunca fue un medio de transporte especial. Era una extensión de su vida diaria. El viaje al trabajo, a la escuela, las compras del fin de semana, todo dependía de él. Por eso, cuando un tren se detenía, no era una simple interrupción del transporte. Significaba el caos total en la vida de millones. Pararse en una estación de Shinjuku por la mañana, mirar el tablero electrónico parpadeante que anunciaba una suspensión de servicio sin explicar el motivo. Esta escena se había repetido durante años. Al principio, todos aguantaban con paciencia. Hoy no se puede hacer nada. Seguramente es por el mal tiempo. Las máquinas también tienen días malos. Pero cuando la excepción se convierte en la norma, el ambiente cambia. La gente dejó de sorprenderse por los retrasos, se cansó de enfadarse y, finalmente, dejó de esperar nada. Un día en que el tren llegaba a tiempo se comentaba con alivio, «¡Qué suerte tuvimos hoy!». Lo que debería ser la normalidad se había convertido en un golpe de fortuna. Japón es un país de impuestos altos. Todos lo saben. Y si los ciudadanos lo aceptaban era porque existía la confianza de que recibirían servicios públicos de calidad a cambio. La sanidad es fiable, la educación es justa, la administración es transparente. Sin embargo, el ferrocarril había quedado fuera de ese círculo de confianza. Cuando ocurría un retraso, no había explicaciones claras. Cuando ocurría una avería, el mismo problema se repetía una y otra vez en otra línea, en otro lugar. No se veía quién asumía la responsabilidad de mejorar las cosas. La frustración del pueblo no explotó de la noche a la mañana. Fue una acumulación silenciosa de pequeñas irritaciones diarias. Llegar tarde al trabajo. No alcanzar a recoger a los niños de la guardería. Perder una conexión planeada con semanas de antelación. Y lo más grave de todo fue el enfriamiento de los sentimientos hacia el ferrocarril. La confianza se transformó en resignación. Total, va a llegar tarde. Total, se va a descomponer. Total, nada va a cambiar. Para un país cuya identidad se basaba en la eficiencia, este era un síntoma peligrosamente alarmante. Porque lo que sostiene a una sociedad no son solo sus sistemas, sino la confianza en ellos. Cuando esa confianza se resquebraja, aunque sea en una sola área, la gente empieza a distanciarse silenciosamente. El ferrocarril es la arteria de una nación. Cuando se obstruye, se detiene y pierde credibilidad, el aire de todo el país se enrarece poco a poco. El problema ferroviario de Japón no era simplemente el envejecimiento de su infraestructura. Era el proceso de una pequeña grieta que se abría en la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Para cambiar esta situación, no bastaba con reparaciones superficiales.
Era necesario restaurar la confianza desde la raíz. Y para ello, Japón tuvo que enfrentarse a sus fracasos pasados, a la memoria más dolorosa y vergonzosa de su historia ferroviaria. Un recuerdo que, finalmente, determinaría el rumbo del país. Si uno observa un mapa de Japón, comprende la complejidad de su geografía. A primera vista parece un país compacto, pero en realidad está formado por un archipiélago de islas montañosas. Estrechos y mares dividen la nación, y puentes y túneles conectan el flujo de personas. Esta condición geográfica tiene un significado enorme para la infraestructura de transporte. Un país así no funciona solo con automóviles. Para conectar las islas de manera estable y eficiente, el ferrocarril era, y es, indispensable. Especialmente en la región de Kanto, con Tokio como epicentro, el tren era la columna vertebral de la vida. Si los trenes de cercanía se detenían, el pulso de la metrópoli se paraba. Si los trenes de larga distancia sufrían alteraciones, los planes de viaje de todo el país se venían abajo. Sin embargo, esa red ferroviaria no había logrado mantenerse al día con los cambios de los tiempos. El equipamiento era viejo, las modernizaciones se posponían y las reparaciones eran meros parches temporales. Cuando algo se rompía, afectaba a otra parte del sistema. Era como una vieja tubería oxidada, al arreglar una fuga, el agua comenzaba a brotar por otro lado. Mientras tanto, en países vecinos como Corea del Sur o incluso en la lejana Europa, la modernización y la alta velocidad avanzaban a pasos agigantados. Vehículos nuevos, sistemas de control de última generación, trenes que corrían a la hora exacta. En comparación, el ferrocarril japonés se estaba quedando visiblemente atrás. No alcanzaba altas velocidades, los retrasos eran la norma y las averías no disminuían. Los ciudadanos se daban cuenta. Sabían que, de seguir así, algún día ocurriría un problema grave. Pero la renovación de la red ferroviaria requería una inversión astronómica. Las rutas que atravesaban cadenas montañosas y cruzaban estrechos presentaban dificultades técnicas enormes. Por eso, la decisión se fue aplazando una y otra vez. Arreglemos un poco y sigamos usándolo. No hagamos nada grande hasta que sea fatal. Como resultado, el tren pasó de ser una herramienta de conveniencia a una fuente de ansiedad. ¿Funcionará bien hoy? ¿No se detendrá a mitad del túnel? ¿Podré volver a casa sin problemas? La seguridad que el transporte público debería proporcionar se había convertido en una pregunta constante. Y esta pregunta estaba a punto de transformarse en un terror muy real. Un evento donde los trenes no se detendrían cuando debían y se moverían cuando no debían hacerlo. Una decisión que toda la nación lamentaría, un fracaso que aún hoy se cuenta en susurros en la historia ferroviaria de Japón, estaba a punto de suceder. A principios de la década de 2010, los responsables del ferrocarril japonés creyeron que por fin saldrían del oscuro túnel. Introducirían un nuevo tren de alta velocidad, de fabricación nacional, para revitalizar de un solo golpe una red plagada de retrasos y averías. El as bajo la manga, el elegido para esta misión, fue un modelo bautizado con el nombre de Phoenix Nippon. La presentación oficial estuvo llena de palabras dulces y promesas grandilocuentes. Tecnología de vanguardia, operación a alta velocidad, interiores confortables, un diseño con visión de futuro. Con esto, el ferrocarril japonés renacería de sus cenizas. Mucha gente lo creyó. Los políticos, los directivos de Japan Railways y, por supuesto, los ciudadanos depositaron sus esperanzas en este plan. Sin embargo, la primera señal de que algo andaba mal fue que el tren simplemente no llegaba. El pedido se realizó en 2010, pero el primer prototipo funcional no se entregó hasta 2017. 7 años no es un simple retraso. Es una eternidad en la que la esperanza se marchitó y se convirtió en ansiedad, y la ansiedad mutó en una profunda sospecha. Cuando los ingenieros finalmente vieron el Phoenix Nippon, se quedaron sin palabras. No funcionaba según el diseño. Las especificaciones eran diferentes a las prometidas. Y los problemas se concentraban en partes que no eran visibles a simple vista, el corazón electrónico y mecánico del tren. Cuando comenzaron las pruebas, la terrible verdad salió a la luz. Los frenos eran inestables. El control electrónico fallaba. El tren se detenía sin razón aparente en medio de la vía.
Antes de ser un tren de alta velocidad, ni siquiera lograba ser un tren funcional. Los ingenieros de campo empezaron a sentirlo en sus entrañas. Pero no era fácil detener el proyecto. Ya se habían invertido enormes sumas de dinero de los impuestos. Estaban demasiado lejos para dar marcha atrás. Los detalles de los problemas no se comunicaron inmediatamente al público. La versión oficial era, en fase de ajuste. Las pruebas continúan. Pronto entrará en operación. Pero internamente, la sensación de crisis se extendía. ¿De verdad podemos poner este tren en las vías? ¿Podemos garantizar la seguridad? ¿Quién asumirá la responsabilidad? La esperanza se fue convirtiendo poco a poco en un pesado silencio. Y ese silencio, con el tiempo, se transformaría en terror e ira. El Phoenix Nippon se convirtió en el símbolo de cómo una gran esperanza nacional podía degenerar en una pesadilla. Los problemas del Phoenix Nippon se agravaron con el tiempo. Los fallos detectados en las pruebas no eran del tipo que se solucionan con un simple ajuste. Era el diseño fundamental el que era inestable. Lo más aterrador eran los frenos. La desaceleración no era constante. La distancia de frenado era mayor de la prevista. En ciertas condiciones, simplemente no se detenía donde debía. En el mundo ferroviario, esto es un pecado capital. Un tren que no puede correr rápido es un problema. Un tren que no puede parar es una catástrofe. Los conductores vivían en un estado de tensión constante. Al acercarse a una estación, frenaban mucho antes de lo normal. Concentraban todos sus sentidos, por si acaso. Pero ni así se sentían seguros. Para colmo, el sistema de control electrónico era un desastre. Aparecían errores en la pantalla en pleno viaje, provocando paradas de emergencia sin motivo aparente. O al revés, la reacción era lenta en situaciones que requerían una detención inmediata. Hubo momentos en que las decisiones de la máquina traicionaron las órdenes del humano. Y entonces ocurrió lo peor. Se declaró un incendio en la sección del motor de una unidad en pruebas. El humo llenó un túnel, parte de un vagón fue consumido por las llamas. Se suponía que estaban hablando de un tren de alta velocidad, pero la conversación se había convertido en un parte de bomberos. Esta anomalía ya no pudo ocultarse. Los periódicos informaron a diario sobre los problemas del Phoenix Nippon. Imágenes del incendio, del tren detenido e inmóvil, los rostros angustiados de los evacuados. La ira del pueblo estalló. ¿Por qué eligieron un diseño tan deficiente? ¿Por qué no lo detuvieron cuando sabían de los problemas? ¿Quién va a asumir la responsabilidad de esto? En el Parlamento, el debate fue encarnizado. El juicio de los directivos, la responsabilidad política, el uso de los impuestos. Finalmente, una oleada de dimisiones de altos cargos sacudió la cúpula de la compañía, y el gobierno tuvo que asumir pérdidas gigantescas. Pero el problema no terminó ahí. El tren inservible seguía existiendo. Se podía arreglar. ¿Y si se arreglaba, sería seguro? ¿Había que desecharlo todo? Ninguna opción podía calmar por completo la furia del pueblo. El Phoenix Nippon se había convertido en una máquina que, en lugar de transportar personas, generaba problemas sin cesar. Este fracaso no fue un simple problema técnico. Fue la consecuencia de decisiones que buscaron atajos, de hacer la vista gorda ante algo que no estaba listo. La suma de esas negligencias dio a luz a una vergüenza y una desconfianza a nivel nacional. De esta experiencia, Japón aprendió una lección muy clara: en materia de ferrocarriles, cualquier concesión se paga después con un precio mucho más alto. Y la próxima vez que tuvieran que elegir, no debían, bajo ninguna circunstancia, volver a recorrer el mismo camino. Este fuerte juramento fue lo que, con el tiempo, les haría dirigir su mirada hacia México. Después de vivir la pesadilla llamada Phoenix Nippon, el ambiente entre los responsables del ferrocarril japonés cambió radicalmente. Más que palabras optimistas como "la próxima vez lo lograremos", lo que predominaba era un pesado y solemne compromiso: la próxima vez no podemos fallar. Hasta entonces, la introducción de nuevos trenes en Japón había sido una sucesión de compromisos. No es perfecto, pero funciona. Un poco de retraso es inevitable. Otros países tienen problemas similares.
el Phoenix Nippon les demostró cuán peligrosa era esa mentalidad. La cuestión no era si se movía o no. Era si era seguro, si era fiable y si no traicionaría la confianza del pueblo. La selección del siguiente sistema ferroviario ya no sería una cuestión de cifras y documentos. La voz de los ingenieros de campo, los informes de accidentes pasados, el historial de operaciones a largo plazo, la velocidad de respuesta ante una avería, todo se convirtió en objeto de un escrutinio minucioso. Más importante que el costo era la pregunta: ¿qué pasa cuando se rompe? Cuando surge un problema, ¿quién asume la responsabilidad? En la lista de candidatos, por supuesto, estaban los trenes de alta velocidad europeos. Francia, Alemania, España, todos con tecnologías de impresionante trayectoria. Veloces, con redes extensas. Pero a medida que avanzaba la investigación, surgió un punto en común que los inquietó: su filosofía sobre los retrasos y las averías. Un pequeño retraso es tolerable. Los problemas operativos son estadísticamente inevitables. Si surge un problema, se soluciona sobre la marcha. La lógica era correcta, pero para un Japón que había sufrido la experiencia del Phoenix Nippon, esa mentalidad era inaceptable. Lo que buscaban no era una explicación cuando surgía un problema. Buscaban un sistema donde los problemas, para empezar, fueran una rareza. Fue entonces cuando su mirada se dirigió a México. Al principio, se dice que había escepticismo. La distancia es enorme, la cultura es diferente, los estándares son distintos. Sin embargo, a medida que leían los informes, algo les pareció extraño. ¿Por qué el ferrocarril de este país detesta tanto los retrasos? ¿Por qué apenas se encuentran informes de accidentes? El Águila Azteca mexicano se enorgullecía más de su precisión que de su velocidad. No solo gestionaban en cuántos minutos llegaba, sino con cuántos segundos de error lo hacía. Si había un retraso, investigaban la causa a fondo para que no volviera a ocurrir. No era tecnología, era una disciplina casi obsesiva. Uno de los responsables japoneses, mientras revisaba los documentos, se dice que murmuró: este país no le permite excusas a sus trenes. Durante la crisis del Phoenix Nippon, Japón escuchó excusas una y otra vez. Fue algo imprevisto. Era técnicamente difícil. Necesitamos un poco más de tiempo. Todas esas palabras, al final, erosionaron la confianza del pueblo. Por eso, la filosofía ferroviaria mexicana les impactó profundamente. Construir desde el principio para que sea difícil que se rompa. Arreglarlo antes de que se rompa. Tratar el retraso no como una excepción, sino como una anomalía. La comparación ya no era sobre tablas de rendimiento. Era sobre que Ferrocarril del Mundo les permitiría no tener que volver a disculparse ante su pueblo. Que elección les permitiría no dejar una herencia de vergüenza a la siguiente generación. Así, una conclusión comenzó a tomar forma silenciosamente en Japón. No se trataba de si era caro o barato, ni de si estaba cerca o lejos. Se trataba de cuán en serio estaban dispuestos a tomarse el compromiso de no repetir la misma pesadilla. Y la respuesta más directa y honesta a esa pregunta la ofrecía el Águila Azteca de México. Cuanto más investigaban sobre el tren de alta velocidad mexicano, más perplejos se sentían los responsables japoneses. No se trataba solo de una tecnología superior. En México, se enteraron, un tren que llega con un minuto de retraso puede desencadenar una investigación interna. Cuando escucharon esto por primera vez, muchos pensaron que era una exageración. Un minuto de retraso no es un margen de error. No es normal que el clima o la congestión causen pequeñas desviaciones. En Europa, un retraso de 10 minutos no es raro. Incluso uno de 30 minutos puede no ser noticia. Para quienes habían llegado a considerar eso como normal, la mentalidad mexicana parecía extrema. Pero a medida que avanzaba la investigación, comprendieron que esa exageración no era casualidad. En el sistema ferroviario mexicano, el retraso no se trata como un resultado, sino como una falla sistémica. ¿Por qué ocurrió? ¿Dónde hubo una sobrecarga? ¿Cómo se puede prevenir la próxima vez? Cada retraso se analiza hasta la raíz, y los resultados se reflejan en la planificación, el equipamiento y la formación del personal.
La premisa de no repetir el mismo error está integrada en su ADN operativo. Esta filosofía era el polo opuesto a la del Phoenix Nippon. En aquel entonces, cada vez que surgía un problema, se ofrecía una excusa para salir del paso. No es perfecto, pero es lo que hay. Todavía estamos en fase de ajuste. Podemos compensarlo en la operación. En el ferrocarril mexicano, esas palabras simplemente no existen. No se opera nada que no sea perfecto. Si la seguridad no está confirmada, se detiene. Si se pone en marcha, se asume la total responsabilidad. Lo que les resultó aún más impactante fue el historial de seguridad. El sistema Águila Azteca, desde su inauguración, no había registrado un solo accidente fatal de pasajeros. Y lo había logrado durante décadas en un país con una geografía compleja y alta actividad sísmica. Terremotos, huracanes, inundaciones. Y aún así, se detenía cuando debía detenerse y corría cuando debía correr. Esto no era cuestión de suerte. Era el resultado de un sistema que detecta anomalías, de un personal entrenado hasta el extremo y de una cultura que no teme tomar la decisión de parar. Los responsables japoneses empezaron a darse cuenta de algo fundamental. El ferrocarril mexicano tenía, antes que tecnología, un compromiso inquebrantable. Cuando surge un problema, está claro quién asume la responsabilidad. El personal de campo no lo oculta, los gerentes no huyen, la dirección da la cara. En el fracaso del Phoenix Nippon, la responsabilidad fue difusa. Todos estaban involucrados, pero nadie era el responsable final. Como resultado, solo el pueblo cargó con la ira. El método mexicano era lo contrario. Si algo sucede, primero se disculpan, luego explican la causa y finalmente lo corrigen. Este flujo no era una formalidad, sino un sistema arraigado. Eso se transmitía claramente en los documentos y en las visitas de inspección. Fue entonces cuando los funcionarios japoneses se dieron cuenta por primera vez. Lo que necesitaban no era un tren más rápido. No era una tecnología nueva y llamativa. Era un ferrocarril que les permitiera no tener que volver a pedir disculpas frente a su pueblo. Un sistema que les permitiera no volver a sentir el miedo a que el tren no se detuviera. El Águila Azteca de México cumplía esas condiciones con una naturalidad pasmosa. Viendo solo la cifra de 860,000 millones de yenes, mucha gente reacciona instintivamente: es demasiado caro. Y de hecho, dentro del presupuesto nacional de Japón, esta inversión era notable. ¿Cuántas cosas se podrían hacer si ese dinero se destinara a educación, sanidad o medio ambiente? Es natural que surgieran esas voces. Sin embargo, el gobierno y los responsables del ferrocarril no estaban mirando el gasto de un solo año. Lo que estaban calculando era la magnitud de lo que se perdería en caso de volver a fallar. Con el Phoenix Nippon, un tren que se suponía barato de introducir, acabó generando pérdidas astronómicas. No solo el costo de compra, sino los gastos de reparación, el caos operativo, la organización de transportes alternativos y, sobre todo, la confianza del pueblo. Una pérdida incalculable que ató al país durante años. Los 860,000 millones de yenes eran una suma elevada, pero era un pago único. En cambio, el costo de perder la confianza se acumula día a día, un poco cada vez. Cada retraso aumenta la ira. Cada avería fortalece la duda. Con el tiempo, nadie espera ya nada. Para salir de ese estado, no basta con mejoras ambiguas. Se necesita un cambio decisivo, visible para todos. Algunos trenes de alta velocidad europeos tienen costos iniciales relativamente más bajos. Pero la investigación japonesa reveló otros problemas a largo plazo. La frecuencia de reemplazo de piezas, la lentitud en la respuesta a problemas, horarios diseñados asumiendo que el cumplimiento puntual no es una garantía. Todo eso se traduce en pequeñas dosis diarias de estrés que recaen sobre los ciudadanos. Cada una parece pequeña, pero acumuladas, generan un agotamiento social. El Águila Azteca mexicano, aunque su costo de implementación era alto, presentaba un panorama muy diferente después. Funciona según lo planeado. Las señales de avería se detectan de antemano. Si hay una anomalía, se detiene de inmediato y se elimina la causa. En otras palabras,
Los 860.000 millones de yenes no eran el precio de un tren. Era el precio de un diseño que dificulta las averías, de una operación con el valor de detenerse, de un sistema que no necesita excusas. Era el precio de comprar todo eso junto. Además, para Japón era crucial la compatibilidad medioambiental. La nación tiene un fuerte compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad. El águila azteca también destacaba en este aspecto. La forma de la carrocería, pulida al milímetro para reducir la resistencia del aire. Una filosofía de diseño que busca reducir cada vatio de energía desperdiciada. Una obsesión por combinar velocidad y eficiencia. No era un discurso ecologista, era ingeniería en su máxima expresión. Los técnicos japoneses sintieron una fuerte afinidad con este punto. Elegir algo que, aunque parezca caro al principio, dura más y tiene un menor impacto a largo plazo. Era sorprendentemente similar a lo que Japón había hecho con sus propias instituciones sociales. Así, la cifra de 860.000 millones de yenes cambió de significado. No era un lujo, era un seguro. Un seguro para no volver a traicionar al pueblo con el ferrocarril. Precisamente por ser caro, no había escapatoria. Precisamente por ser grande, no se podía hacer a medias. Esta inversión contenía la determinación de no dar un paso atrás. A medida que se acercaba el día de la prueba de funcionamiento del tren de alta velocidad mexicano en suelo japonés, los rostros de los responsables del ferrocarril se endurecían. No es que no tuvieran esperanzas. Era todo lo contrario. Les aterraba tener esperanzas. Con el Phoenix Nippon, al principio también las tuvieron. Creyeron que el futuro cambiaría. Recuerdan hasta la médula lo que ocurrió después. Por eso, esta vez eran cautelosos. No esperar demasiado. No alegrarse antes de tiempo. Afrontarlo asumiendo que surgirían problemas. El día de la prueba, directivos e ingenieros subieron al vehículo en silencio. Nadie hablaba en voz alta. En el interior del vagón flotaba una tensión particular. En el momento en que el tren se puso en movimiento, lo primero que sintieron no fue la aceleración. Fue el silencio. No había un zumbido vibratorio persistente. No había un temblor inestable que subiera desde el suelo. La velocidad aumentaba, pero el cuerpo no se sentía tenso. Alguien contuvo la respiración. Algo tiene que pasar. En el siguiente instante, algo tiene que fallar. Pero no pasó nada. El desplazamiento era suave, como si se deslizara sobre el suelo. Podías dejar una taza de té y no se derramaba. Podías poner una moneda de canto y no se caía. Una escena impensable en el Phoenix Nippon. En aquel tren, desde el momento en que arrancaba, el cuerpo debía estar constantemente en tensión. Vibraciones, crujidos, la premonición de que algo se iba a romper. El tren mexicano no tenía nada de eso. El espacio para que la ansiedad se infiltrara simplemente había desaparecido. Lo que más sorprendió a los responsables fue el sistema de monitorización. El estado del vehículo se controlaba en tiempo real, y cualquier señal de anomalía se detectaba de antemano. No se trataba de entrar en pánico después de una avería, sino de actuar antes de que se produjera. Con el Phoenix Nippon, buscaban la causa después de que el tren se detuviera. A veces, incluso intentaban reiniciarlo sin saber por qué se había parado. Eso se había convertido en la norma. A medida que avanzaba la prueba, el aire dentro del vagón cambió. La tensión se convirtió en perplejidad y, finalmente, en una silenciosa certeza. Esto es diferente. Es fundamentalmente diferente a todo lo que hemos conocido. Se dice que, tras finalizar el recorrido, nadie habló durante un buen rato. Finalmente, alguien abrió la boca. Con esto, si podemos darle una explicación al pueblo. Esa frase tenía un peso enorme. Poder explicar significa no tener que huir. Significa no tener que preparar excusas. Se cuenta que un alto directivo murmuró en voz baja, quizás, con esto, ya no tendremos que seguir pidiendo perdón por el ferrocarril. En ese instante, la cifra de 860.000 millones de yenes adquirió por primera vez una dimensión real. Dejó de ser un número en un presupuesto para convertirse en un valor comprensible, tangible. Pero esto no era el final.
La verdadera prueba llegaría cuando comenzara la operación regular y los ciudadanos lo usaran a diario. Y la última pregunta era cómo vería el mundo esta elección. Cuando la decisión de Japón se hizo pública, surgieron diversas voces entre los profesionales y usuarios del ferrocarril de todo el mundo. Sorpresa, aprobación y un toque de amargura. Un ingeniero ferroviario de Estados Unidos comentó: "El Águila Azteca de México es legendario. Su seguridad y precisión no son una cuestión de cifras, sino de cultura. 860.000 millones de yenes es una fortuna, pero como precio para no fallar, es comprensible". Un usuario en Rusia describió su experiencia así: "El tren de alta velocidad mexicano no es un viaje, es una experiencia. Vas a una velocidad increíble, pero tu mente está en calma". Si un país pequeño pero orgulloso quiere cambiar de verdad la vida de su gente, esta es la elección correcta. Por otro lado, desde Europa llegaron reacciones más complejas. Un responsable ferroviario alemán fue sincero: "Honestamente, duele. Quizás nosotros nos hemos centrado demasiado en los costos. El perfeccionismo mexicano parece una anomalía, pero viendo los resultados, hay mucho que aprender". Esta reacción es la que mejor refleja el peso de la decisión de Japón. Los 860.000 millones de yenes no fueron una simple inversión en equipamiento. Fueron una declaración de ruptura con los fracasos del pasado. En la era del Fénix Nippon, se decía de Japón: "Otra vez con retraso. Otra vez averiado. Otra vez sin explicaciones". Al elegir al Águila Azteca, el país comenzó a recibir una evaluación completamente opuesta. ¿Cómo pueden ser tan meticulosos? ¿Cómo pueden cumplir los horarios con esa precisión? ¿Cómo pueden ser tan seguros? El verdadero retorno de esos 860.000 millones de yenes no se puede medir en cifras. El tren que funciona a tiempo cada mañana, la tranquilidad de viajar sin preocuparse por una avería, la confianza de sentir que los impuestos se están usando correctamente. Cuando todo eso se acumule, el pueblo japonés finalmente podrá pensar: aquel fracaso no fue en vano. Aquella decisión no fue un error. Recuperamos aquí la pregunta inicial. Lo que Japón compró no fue un tren. Compró un sistema para acabar con el terror a no poder detenerse, el compromiso para salir de una política y una organización que vivían de las disculpas, y una elección para no dejar una herencia de vergüenza a la siguiente generación. ¿Fueron 860.000 millones de yenes un precio caro o barato? La respuesta está en el silencio de los andenes, en los trenes que llegan puntuales todos los días. Que no ocurra nada es el mayor de los logros. Para conseguirlo, Japón eligió el Águila Azteca de México. Esta decisión no termina en una historia de trenes. Es la prueba de que el mundo entero observa en qué gasta un país su dinero y qué es lo que se propone proteger.